Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. En esta oportunidad vamos a ver cómo realizar contingencia a nivel avanzado en Facebook Ads y creo que este tipo de contingencia es el más top que existe en el mercado. Esto es para todos los niveles, chicos. Si alguien quiere incursionarse en Facebook Ads o alguien ya se incursionó o alguien trabaja con dropshipping, trabajan con productos físicos, para todos los niveles este tipo de video pues es muy importante que lo veas. Por eso te invito hasta que te quedes hasta el final del video y no te vas a arrepentir. Bueno, dicho eso, chicos, vamos a ver cómo es esto, cómo es Melanio, cómo es ese tipo de contingencia, de qué cosa estás hablando. En esta parte, chicos, yo le puse en 3 niveles y le voy a explicar cómo en sí es lo que lee el algoritmo, qué cosa hay que tener en cuenta, qué cosa hay que tener en cuenta y creo que este tipo de cosas, pues yo no he visto que nadie ha explicado en el mercado y me gustaría que ustedes lo sepan cómo esto es. Pero dicho esto, vamos a la acción. En esta parte vamos a ir al primer nivel y vamos a ver los 3 niveles en sí. El primer nivel, chicos, se le conoce como fingerprinting. Cuando ustedes navegan, cuando ustedes crean una cuenta de Facebook, vamos a salir un momentito. Cuando ustedes crean en este su navegador preferido, entonces ustedes acá inician su cuenta de sesión de Facebook. Este tipo de información que tú estás tratando de hacer, normalmente el algoritmo sabe. ¿Y cómo es posible que alguien pudiera saber que yo tengo este algoritmo? Esto se le conoce como impresión digital, que en esta parte yo le estaba explicando. La impresión digital, chicos, es todo aquel que tu ordenador tiene. Todo lo que tu ordenador tiene, como la tipo, en esta parte no sé si yo lo tengo anotado. Aquí el sistema operativo, la memoria, el procesador, el disco duro, la pantalla, todo, absolutamente todo de lo que es un ordenador. Pero Melanie, ¿cómo es posible? Cada ordenador, chicos, tiene un identificador o fingerprinting, en este caso un identificador no. En este caso sería toda una determinada información. En este caso, hagan la prueba conmigo, Windows R, a ver, Control R, Windows R, Control R, de X día, pones y va a salir una información que pertenece a este equipo. Ese tipo de informaciones, chicos, las diferentes plataformas lo recolectan. Entonces, por ejemplo, la plataforma de Facebook, la plataforma de YouTube, la plataforma de Google. Es por eso que a veces nos dan anuncios muy personalizados. En este caso, no quiero entrar mucho en detalle, pero más o menos quiero que le entiendan cómo es lo que funciona esta cosa. Voy a poner esto más chiquito todavía por acá arriba. Entonces, por ejemplo, de este ordenador en específico, sabe qué nombre de equipo tengo, qué sistema operativo tengo. En este caso tengo Windows 10 Pro, quizás tú tienes Windows 8 Essential, Windows 8 estándar, no sé, cada computadora tiene. En este caso, dice que tengo la compilación 1904, la versión, en qué idioma está configurado mi equipo, qué fabricante, qué tipo de placa madre que tengo en mi equipo, todo este tipo, qué tipo de procesador, mira, todo este tipo de informaciones, chicos, es única de un computador y al final de cuentas, toda esta información, también la pantalla, todo este tipo de información, sabe las diferentes plataformas como les mencionaba. Entonces, este tipo es esto es el primer bloqueo, el primer nivel que te va a hacer un bloqueo. Pero ¿cómo así, Melanio? Vamos a ir al siguiente nivel. El siguiente nivel no, la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a poner en este caso hipotético, que eres tú el usuario. El usuario específicamente eres tú y tú tienes dentro de tu navegador, imagínate que tienes Chrome y tú comienzas a crear una cuenta, un perfil Facebook. Ahora esto un poquito más. Un perfil de Facebook, creas con otro navegador, imagínate con Edge o con el mismo Facebook, con el mismo Chrome, creas otra cuenta de Facebook, Llega un momento que te va a bloquear, imagínate, por hacer algunas cosas, ir en contra de las políticas, te va a llegar a bloquear este tipo de cosas. Pero Melanio, ¿cómo es posible que alguien me bloquee si yo estoy utilizando diferentes navegadores o diferentes usuarios? Es justamente como les decía, tú sabes de qué plataforma, qué usuario está en este equipo. Por ejemplo, qué sistema operativo tienes. Puede ser algo imposible, chicos, que dentro de una organización, dentro de tu casa, existan todas 10 computadoras con el mismo cosa. Es la impresión digital, ¿no? Mira, imagínate con el mismo sistema operativo, con la misma memoria RAM, con el mismo procesador,
con el mismo disco duro, con la misma placa madre, la IP local no puede ser lo mismo. Ahí ya malogramos. Dirección MAC, dirección MAC tampoco puede ser lo mismo. Con la misma pantalla, con el mismo procesador, con el mismo driver, entonces es imposible. Claro, como ya le dije, algunas cosas pueden existir, pero al final esa impresión digital sale de esa computadora en específico. Aquí falta un user agent, pero más adelante lo voy a explicar qué es esa vaina. Pero es por eso existe el bloqueo al primer nivel, porque tú estás utilizando, eres el único usuario que está utilizando los diferentes navegadores. Entonces, como sabe Facebook que tú eres el chistoso que anda creando cuentas o utilizando diferentes navegadores para hacer anuncios dentro de su plataforma, lo más probable es que te bloquee. Pero Melanie, si es así, ¿cuál es tu recomendación? Que me compre 10 computadoras. Lo ideal sería eso, pero no vamos a ser tan locos para comprarnos 10 computadoras, ¿no? Entonces, para ello, chicos, existe una herramienta que se le conoce como los camufladores digitales. Los camufladores digitales. ¿Esto qué son o para qué sirven? Esto lo que hacen es, chicos, es camufladores de impresión digital, es simular ser otra computadora dentro de tu propia computadora o algo así. Funciona, Melanio. Melanio, eso es más o menos como los virtualizadores. Pues en parte sí, en parte no. Yo anteriormente yo les había explicado en una parte de mi video, yo le había dicho que no utilicen virtualizadores, por ejemplo como VirtualBox, con VMware o Box no sé qué, se me fue el nombre, pero estos son virtualizadores que simulan ser ordenadores dentro de otra computadora, ¿no? De una computadora a otra computadora. Pero esto lo que nos permite es simular también, nos permite simular los camufladores digitales, simular tener una computadora, que esta es tu computadora original, ellos te dan un software específicamente y dentro de ello este algoritmo, en esta parte, todo este sistema operativo, la memoria, el procesador de disco duro, tú puedes alterarlo a nivel de, ¿cómo se dice? Con par de botones, se podría decir. Entonces, tú tienes una computadora y puedes tener N cantidad de browsers o N cantidad de computadoras, entre comillas, computadoras chiquititas. ¿Cómo es? Melanio no estoy entendiendo todavía. Tranquilo, chicos. Entonces, para esto, por ejemplo, existen muchas herramientas o camufladores digitales o de impresión digital. En este caso, quería compartirles una herramienta. Vamos a ver aquí. Y cómo es lo que vamos a poner un escape y ingresen a este sitio web, chicos. A este sitio web. Alguien, si no lo ve, aquí haga un zoom y que chequee a este sitio web y den un enter. Cuando ustedes hacen ese análisis, te va a salir todo este tipo de información y así, literal, chicos, es esto lo que consume las diferentes plataformas, como les estaba mencionando. Esta es tu impresión digital, esta es tu huella digital ante el mundo. Cuando tú navegas, toda esta información es compartida. Entonces, mira, ¿saben qué dirección IP tengo? Esta IP pública, más adelante lo voy a explicar qué es. ¿Qué anfitrión? Esto también voy a explicar más adelante, no se preocupen. Y todo esto, por ejemplo, ¿qué navegador estoy utilizando? Específicamente aquí dice Chrome 99, no sé si está traducido. Sí, está traducido. Chrome 99, ¿qué lenguaje de JavaScript? ¿Qué cookie? Si el cookie está habilitado o deshabilitado, en ciertos casos se puede deshabilitar esto. Toda la información necesaria de ti, de tu computadora que tú estás viendo este video, tiene este tipo de informaciones recolectadas. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivo acá, eso es mentira, es una longitud y una latitud. Esto en específico no le estoy compartiendo mi información personal, yo estoy utilizando una VPN, pero para fines del video funciona muy bien. ¿Por qué no comparto mi información personal? Si alguien sabe exactamente mi longitud, mi latitud, mi dirección IP de donde vivo, pueden hacer muchas cosas interesantes. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿yo qué puedo hacer con eso? Pero hay muchas personas que pueden llegar al canal y pueden saber exactamente dónde vivo, cómo vivo, qué sistema operativo tengo. Ya absolutamente todo ya les he compartido. Entonces, eso se puede ser una vulnerabilidad para mí. Entonces, por eso estoy utilizando este tipo de herramientas. Entonces, ustedes traten de probar, ingresar a esta dirección URL, como les digo, y aquí sale tu dirección IP pública, tu zona horaria, tu
tu tiempo local. Y una de las cosas muy importantes que a mí me gusta es el user. El user agent es aquel eslabón que hace la petición específicamente de qué navegador, qué usuario hizo aquella consulta. Esto en cada usuario es único también. Entonces, el user agent de Mozilla, el lenguaje, el hardware, mire el hardware, la memoria, qué memoria tengo, qué lenguaje estoy utilizando, la parte de él, como les decía, Canva se refiere a todo lo que es, ¿cómo se dice? El tamaño. En esta caso, no. Lo width, el tamaño, por ejemplo, en esta parte, está muy interesante, de cuánto por cuánto es mi computadora, en mi pantalla de mi computadora, el Canva, el hash. Estas son importantes, chicos, al final de cuentas. Todo ese tipo de informaciones, ellos lo implican con un algoritmo llamado hash. Todas las computadoras en sí ya, toda esta información que yo les mencioné, al final de cuentas es mandado a este hash, que es un hash único. Esto es inalterable. Esto, si nosotros vamos a fingerprinting, que es un fingerprinting, vamos a ver, ay, ¿qué pasó? Ahora vamos a saltar esto. Mira, aquí acabamos qué significa fingerprinting y qué dice Wikipedia. Es la huella digital de dermatoglifo o diagrama. Es la impresión visible o moderna que produce un contacto de las crestas particulares de un dedo. No, eso está muy mal. Fingerprinting en informática. En informática. Es un proceso de obtención de huellas humanas. No. Es una huella digital de información que dejamos sobre. Mira, el fingerprinting es la huella digital que todo aquel información de sistema que dejamos sobre un dispositivo informático cada vez que lo utilizamos. Entonces, ¿cómo es esta vaina? ¿Cómo es lo que funciona? En sí quiero que le entiendan de una manera más brutal. Cuando tú tienes vamos a ver en un caso real. Cuando tú tomas una foto, imagínate, ahorita tomas una foto específicamente y lo compartes en internet, y otra persona modifica esa foto. Cuando hace alguien una investigación más avanzada, se puede saber exactamente quién lo tomó esa foto. Quién lo tomó esa foto, cuándo le tomó, con qué dispositivo lo quedó y qué usuarios han alterado esa determinada foto. Pero esto, ¿cómo es posible, Melanio? Eso es gracias al fingerprinting. Es como dice acá, es la información de sistema que dejamos sobre un dispositivo informático cada vez que utilizamos. Cuando tú haces una consulta dentro de la plataforma de Google, pones Melanio Digital, esa consulta específicamente ha sido conectado o ha sido hasheado, tiene un código único, específicamente sabe quién lo hizo, cómo lo hizo, qué navegador utilizó, qué correo utilizó, en qué dirección específicamente está. Ese es muy, pero muy letal, que pues nadie te lo ha dicho, pero acá te lo estoy diciendo y cómo es lo que funciona. Entonces, chicos, ese tipo de informaciones puede ser recolectado por las diferentes plataformas y eso es que a veces no tiene los bloqueos. Entonces, vamos en lo que estoy explicando. En esta parte estaba no atrás. A ver, estábamos aquí. Los camufladores digitales, existen Multilogin, Dolphin, Anti, Incognito. Para ello, yo le estaba mostrando aquí no lo estaba mostrando, pero quiero que visiten. Aquí hay para gustos y sabores, los precios también. Aquí está Multilogin, aquí está Anti. Vayan chequeando cómo es lo que funciona. Y aquí está Incognito. Yo en lo particular utilizo las tres herramientas, pero estoy probando todavía algunas funcionalidades de alguno de ellos que puede ser mejor, que puede ser mejor para mí y para mí, ¿no? Entonces, aquí les dejo una tarea muy particular. Visiten hasta diferentes sitios web y chequen cuáles son las ventajas. En este caso, a alguien no le ha quedado claro, más o menos voy a explicarlos cómo funciona, cómo hacer en esta parte el fingerprinting o cómo es lo que funciona estos navegadores, entre comillas, y no es lo mismo los navegadores de tu computador normal. En este caso, más o menos así, mira, esto es el primer eslabón que yo les decía, sabe automáticamente
todo el hardware que tienes, pero cuando utilizas estas herramientas, pues tú puedes editar cosas. Vamos a crear uno nuevo solo para parte de explicación, crear nuevo perfil. En este caso, mira, por ejemplo, puedo poner tutorial Melanio Digital, y aquí, por ejemplo, chicos, esto es lo que yo les quería explicar. Mira, cuando tú pones eso, tú dices, este es mi estatus. En este caso puedo poner estatus corriendo, apagado, algo así. Por ejemplo, es operativo, no sé si ustedes se ven acá, el Max. Si es en caso de Linux, pueden utilizar Linux. En caso de Windows, nosotros vamos a utilizar en Windows. ¿Para qué plataforma lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo para Facebook, para Google, para TikTok. En este caso vamos a poner ninguno. Si utilizamos, si en esta parte lo configuramos, la Canva igual de esta misma manera, y en esta parte se va a alterar. Entonces, cuando nosotros creamos diferentes cada navegador en esta partecita, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esto. Por ejemplo, esto yo no quiero, el user agent quiero que me cambie, o quiero que sea, por ejemplo, a ver, aquí yo puedo poner un Nvidia, un Intel. Entonces eso ya va cambiando, ya no va a ser la misma impresión digital que yo había mandado inicialmente aquí, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí. Hardware, esta parte también lo puedo cambiar, o el idioma también lo puedo cambiar. Entonces eso me permite ser, por ejemplo, no sé dónde está el CPU, ¿dónde estás? Manual, y en este caso puedo poner 6, en este caso puedo poner 8, entonces esto simula pues ser una computadora muy distinta. Entonces es así lo que funciona esto, chicos. No les voy a explicar cómo se instala esto. Quizás en un próximo video hablemos de todo esto, pero al final de cuentas el fingerprinting sería todo esto, ¿no? Toda esta información, y sería completamente distinto, y así nos desligamos, pues, ahí quedamos donde estamos. Así nos desligamos de toda la información que nosotros teníamos, de toda la información real que teníamos eh, a una ficticia, entre comillas, para poder navegar. Entonces, no sé si se dejó entender. Si no has entendido esta parte del video, pues repite otra vez hasta que vuelvas a entender. Pero si ya tienes más o menos cómo es lo que funciona esto, vamos a ir al siguiente nivel. El siguiente nivel, chicos, ya en el primer nivel nosotros tenemos ya camuflados esta parte. En esta parte ya vamos a hacer otras computadoras distintas, pero existe un segundo nivel que esto lo vamos a ver ahora. Vamos a poner esto por agradecido y vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ir a ver donde dice el nivel 2 o conexión internet. Nosotros ya simulamos ser una computadora distinta, como yo lo estaba mencionando, pero hay una cosa que también cuando navegamos, nosotros tenemos un patrón único que los algoritmos nos entienden mejor que nosotros. ¿Cómo es eso? Cuando tú navegas, cuando tú escribes, tienes un patrón, y así, cuando tú haces muchas cosas malas, las diferentes plataformas saben que en las 10 computadoras que te has comprado, entre comillas, las 10 computadoras físicas que te has comprado, eres el mismo usuario, o todas las personas de esa organización están haciendo cosas malas. Es por eso también te puede bloquear. Pero eso te bloquea porque sabe que esas 10 computadoras están haciendo cosas malas y que pertenece a la misma persona que lo está haciendo. Para ello existe el nivel 2 que les comentaba. Para ello existe esto. Cuando nosotros estamos en el primer nivel, teníamos unas direcciones IP privadas. Las direcciones IP privadas, chicos, pones Windows R, pones SMD, pones ipconfig, ¿dónde está? No sé dónde se ve, a ver un momentito. Aquí acaba de aparecer, lo voy a poner más acá. Y aquí voy a poner ipconfig. Cuando yo pongo este comando, aquí me sale una dirección. Esta dirección IP dentro de tu organización, o dentro de tu red, dentro de tu celular, de tu computadora, tu laptop, es única. Es única y automática, te lo da tu proveedor de internet, en este caso, porque no tu proveedor de internet, sino tu router te lo da. Específico porque él está configurado para darte direcciones IP a todo lo que se conectan a ese Wi-Fi. Entonces, esto normalmente de estudio puede ser 192.168.1.24 o en este caso, en vez que 31 puede ser 0.52, algo así, de 0 a 255 la parte 1, la última, y esta parte normalmente es 0 y 1, en el caso mío está alterado, por eso está de esa manera, pero normalmente es así.
Entonces, ese identificador es único en cada computador, en cada dispositivo. Eso es esta parte de aquí. Y si tú haces ese tipo de CMD ipconfig en todo dispositivo, probablemente te cambie, esto va a ser completamente distinto. El otro computador tendrá, como dice acá, 02, el otro será, tu celular tendrá 03, tu computadora 02, y así la cantidad de equipos que tú tienes dentro de tu red o dentro de tu casa en este caso. Imagínate, pues, este es el aparatito loco que hace que simula hacer ese, que hace ese misterio, ¿no? Que hace que te va comenzando a dar direcciones IP. Al final, chicos, esta parte nosotros con los camufladores ya habíamos mejorado. Pero este se le conoce como las direcciones IP privadas. Pero en el siguiente nivel lo que yo quería explicar era la IP pública. Cuando tú haces esta información, sabes que estos son diferentes equipos. Lo que tú haces cuando tú haces una petición, cuando cualquier petición, por ejemplo, tú buscas Melanio Digital, contingencia en Facebook, lo más probable es que viene acá a tu router primero y de tu router sale con esta dirección. Sabe tu hash, yo ya había explicado tu impresión digital, aquí entra y aquí tienes tu hash y acá entra con esta IP pública y comienza a buscar y se va al mundo. Más o menos cómo funciona. Vamos a ver, no sé si tengo aquí preparado. Más o menos es así. Tú haces esta consulta, tú eres aquí, este usuario, este usuario, haces esta consulta, Melanio Digital contingencia, y esta dirección IP pública comienza a comunicarse con otras direcciones públicas. Las direcciones IP públicas te dan los proveedores de Internet para que tengas salida a Internet. Entonces, por ejemplo, como te decía, Melanio Digital, contingencia pones, entonces sale aquí y comienza a comunicar dónde está, en qué lugar del mundo está ese tipo de informaciones. En la parte del mundo, chicos, existen servidores, ese se le conoce como los servidores o servidores en la nube. ¿Por qué lo decimos muchas personas le decimos servidores en la nube? Porque no sabemos específicamente, por ejemplo, cuando tú pones Facebook, tú no sabes dónde está su servidor, tú simplemente agarras Facebook y te comienzas a comunicar con una persona. A ti te importa un, dónde está, dónde está específicamente su servidor de Facebook. Cuando entras a YouTube no dices, oye, ¿a qué servidor de YouTube me estaré conectando? Pues no lo haces, simplemente buscas tu música, simplemente buscas un video que te gusta y lo que hace internamente esto es buscar. Imagínate, como te decía, Melanio Digital buscas, va a buscar en todos lados, esto lo hace en milisegundos. Imagínate que aquí esto es el servidor de YouTube. YouTube responde, YouTube en esta parte tiene como esta manera, como la red interna, tiene de la misma manera, dice, yo tengo esa información, entonces yo te devuelvo. Cuando él devuelve, esta también tiene una dirección IP, como esta, IP pública, y dice, ¿quién me lo ha pedido? Entonces te trae este chistoso, una dirección. Entonces, esto trae otra vez y te da aquí, y el router es el encargado de también decir lo mismo. Oye, ya tengo esa información, ¿ahora a quién le doy? No va a ser tan loco de dar una información de un nivel 3 o al usuario 2, al usuario 3 o al usuario 10. Sabe exactamente este aparatito que tiene que entregar esto. Imagínate que tú estés conversando, que no hubiera ese aparatito, esa inteligencia, ese aparatito. Imagínate que tú haces una consulta o estás chateando con alguien por WhatsApp, entonces llega esa información, llega a tu otro amigo, ese tu amigo te responde, pero ese WhatsApp llega a otra persona. Sería loco, ¿no? No podría pasar. Entonces, eso es tan interesante. Eso es lo que funciona. Lo que hace en sí la dirección IP pública, esto es lo que te detecta. Y no sé si en esta parte, vamos a ver, no sé si en esta parte lo había detectado. En esta parte sí lo había detectado. Pues, esta es mi dirección IP pública. Esto ahí, vea, no me salió. Pero hay una forma, a ver, esto no han visto ustedes. Aquí sí. Esta es la dirección IP pública, que yo les había dicho que lo voy a explicar más adelante. Pero hay una forma más bonita de descubrir cuál es tu dirección IP pública. Esta dirección IP pública, chicos, a ver, ¿dónde estamos? Esta dirección, esta dirección, no es eso, no es eso. Estamos, a ver. Esta dirección, chicos, es único porque es el identificador por donde sale el internet, como les mencioné. Cuando tú pones ahorita en tu navegador, en tu celular, cuál es mi IP, existe, en este caso, tal como está, puedes poner cuál es mi IP.net.
o existe otra herramienta, cuál es mi IP.com, también así, cuál es mi IP.com, das un enter, va a salir un identificador único y tu proveedor de internet, y cuál es tu dirección IP. Esto, en el caso mío, como ya les había dicho, no es esto, pero de ustedes va a salir algo parecido también. Eso es lo que identifica, chicos, que tú eres la misma persona o tú eres dentro de tu organización, dentro de tu casa, que están haciendo la misma cosa. Entonces, así ya tienes dos herramientas, cuál es mi IP.net y cuál es mi IP.com. Cualquiera de los dos que funciona. La idea es hacer. Entonces, hasta esa parte va muy bien y entonces la idea sería, vamos a ir acá. Entonces, Melanio, ¿cómo hago para que mi IP o estos ordenadores que nosotros hemos creado salga con una dirección única y no haya compartido esta IP pública, todos salgan por esa dirección IP? ¿Cómo eso se conoce? A ver, ¿dónde está este chiquito? Arriba vamos a poner así, no importa así. Y vamos a ir al siguiente nivel donde decía, a ver, ahora vamos a funcionar. Esto se conoce y esto sería lo ideal que nosotros tendríamos que hacer. A este nivel, ustedes tienen que entender esto para que ustedes no sean bloqueados por las diferentes plataformas. La salida de esto, tú tienes este computador, tú tendrías que salir por un determinado router con una determinada IP. Tú tienes el segundo computador, tú tendrías que tener este router y con otra IP, esta con otra IP pública, otra IP pública, otra IP pública. No sé si me dejé entender esta parte. Este se le conoce como todo esto, todo lo que es la salida de internet, o cuando ustedes ponen en el navegador cuál es mi dirección IP pública, lo que sale es esta parte a la salida de internet. A eso es lo que yo quería llegar. A eso es lo que, con ese tipo de contingencia, chicos, con este ya automáticamente me deslindo de todas las responsabilidades en sí, te deslindas de todas las responsabilidades que haga este usuario. Este usuario, imagínate, que es bloqueado automáticamente por Facebook, salió por una dirección IP, pero imagínate, Facebook sabe que este usuario hace cosas ilegales, o no ilegales, sino cosas que van con promesas muy fuertes. Por ejemplo, habla mucho de la persona, de sus dolores, por ejemplo, está sufriendo diabetes, está haciendo muchas cosas fuertes, entonces probablemente Facebook te bloquee algún día. Cuando te bloquea Facebook, sabe que este usuario ha sido, entonces tú automáticamente tú puedes utilizar tu otro computador, o en este caso no computador, sino, a ver, tu herramienta de anti-dolphing, en este caso, imagínate así, ahora vamos a checar un poquito más, imagínate, a ver, más chiquito, no se puede achicar más, pero a ver, no se puede achicar más. Pero imagínate que vamos a hacer, más o menos, ahí está bien. Imagínate que este usuario P006 ha sido bloqueado por Facebook, este usuario es este de acá, entonces salió con una dirección IP pública que vamos a cambiar, les voy a enseñar cómo se cambia esa vaina. Entonces este usuario se pierde, simplemente vas con el siguiente usuario, que es este computador, va a salir con otra dirección IP y así sucesivamente cada uno ya tienes un nivel de contingencia más fuerte, robusto, que no comparten un patrón. Entonces, no sé qué pasó. Entonces vamos al siguiente nivel. ¿Cómo se puede hacer eso, Melanio? ¿Cómo lo puedes lograr hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo se puede lograr hacer o simular salir con otra dirección IP a Internet? Existen VPNs, existen con los proxies, existe Internet móvil. Estos dos anteriores, específicamente los VPNs, están muy quemados y los proxies también están muy quemados porque muchas personas lo utilizan para fines ilegales. Es por ello, yo recomiendo, anteriormente también lo había recomendado, no utilizar estas dos herramientas en primer nivel. Se puede utilizar a proxies, sí, pero más adelante lo voy a explicar cómo utilizar. Pero en esta parte yo voy a recomendar no utilicen ninguno de los dos y voy a ir por la parte más fácil. Utilicen el Internet móvil. El Internet móvil, chicos, no sé si acá tengo una diapositiva. ¿Cómo es lo que funciona? ¿Cómo es lo que funciona la dirección el Internet móvil? A ver, vamos allá. Está bien.
¿Cómo es lo que funciona el internet móvil? Es el internet, o cuando tú tienes tu celular, que te llega a tu proveedor cuando tú pagas una mensualidad. No sé si en tu país existe o funciona de esa manera, pero dentro de mi país sí funciona de esa manera. Yo tengo un plan de 30 soles, más o menos $8 aproximadamente, $8, y me dan internet ilimitado, no sé qué vaina. Entonces lo único que tengo que hacer es poner, como dice aquí, pones en modo avión, pon en modo avión, hagamos la práctica ahorita. Pon en modo avión, en parte de arribita, bajas, pones este iconito busca, pon el modo avión y habilítale, deshabilítale. Claro, todo prendió tu dato, ¿no, chicos? No seamos tan locos. Entonces, ingresa a esta dirección, a este sitio web. ¿Cuál es ip.com? Ingresa. Te va a salir una dirección IP más o menos como antes te estaba diciendo. No sé. A ver. Te va a salir una dirección IP que antes estábamos viendo. Más o menos aquí. Más o menos así, no sé, hay ciertas personas, más o menos este patrón, no siento en este rato. Pero en este caso te puede salir 172, 40, 70, algo de estilo, pero la idea es que te salga este tipo. No sé qué pasó acá. Suscríbete al canal, dice. Suscríbete al canal, chicos. A lo que iba era utilizar esta cosa. Vamos por ahí, creo, si no me equivoco. A ver, carga. Haciendo eso, chicos, pones, si se cambia dirección IP, y chequea que se cambie, que va a tener una dirección IP que te va a dar, toma una captura de pantalla, intenta hacer otra vez ese mismo juego. Pon en modo avión, habilita y deshabilita, habilitado, deshabilitado, es decir, pones otra vez cuál es mi IP.com. Probablemente cuando haces tú eso, te cambia una dirección IP distinta, o una dirección IP completamente distinta. ¿Eso cómo se puede utilizar, Melanie? Eso se puede utilizar justamente, eso es el core, es el corazón de toda esta contingencia. Cuando utilizas ese tipo de cosas, en lo que tú estás simulando, como te decía, ese computador está saliendo por este IP, esa computador está saliendo, cada rato sale con otra dirección IP. Entonces, ¿cómo es en sí lo que funciona esa vaina? Lo que pasa, los proveedores de internet se le conocen o tienen unas direcciones IP compartidas. ¿A qué es eso, Melanio? ¿Qué es y cómo es lo que funciona esa dirección IP? Voy a poner, en este caso, voy a escaparme. Voy a poner un escape, pero quiero que lo entiendan esta parte. Estas direcciones, chicos, esta dirección específicamente, en el caso de los internet móvil que te dan, estas direcciones de IPs, por un momento, cuando tú tienes, ahorita tú puedes tener, imagínate que este usuario eres tú, este usuario específicamente eres tú, la IP pública es esta general. Esta IP, probablemente si tú pones en modo avión, se va a dar a otro usuario que recién está ingresando. Imagínate que sea usuario 2. Imagínate, olvídate todo lo que te he explicado anteriormente. Solo simula entender lo que yo trato de explicar. Imagínate, tú pones en modo avión y esto es encargado a entregarla a otro computador de otro domicilio, otro barrio, tu vecino, tu causa, tu brother, así dentro de tu organización. Pero ¿cómo es posible, Melanio, que esa misma dirección IP lo vaya compartiendo con personas? Esto en el mundo de redes se le conoce como las IPs dinámicas. Las IPs dinámicas, los proveedores de internet utilizan mucho porque es imposible dar una sola dirección IP a un usuario. Es casi imposible. Entonces ellos, más factible y más económico se les parece dar esa misma dirección IP a muchas personas. En un rack ellos tienen, por ejemplo, acá es 251, dicen en este caso. Imagínate, tengo 54.250, 250, vamos a poner así, para que ustedes entiendan. Hoy no sé qué pasó. Oye, ven acá. A ver. 230, así soy, no tanto tiempo en esta parte. Y así, entonces, cuando alguien lo necesita, pues le da esa dirección IP. Imagínate que ahorita ya tienes datos, o alguien lo puso, alguien no tiene, alguien activó, deshabilitó la parte de datos móviles o la apagó. En este caso, probablemente este usuario, esto seas tú y lo has apagado tu equipo y ahorita tienes esta dirección IP. Imagínate,
Imagínate, y cuando tú lo reinicias, automáticamente esto se le entrega a otra persona y a ti te va a entregar otra dirección IP. Imagínate, ahora vas a salir con esa dirección. Este es tan brutal, chicos, y eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a los siguientes niveles. Entonces, si ya tenemos esa parte, vamos a poner la parte de pantalla completa, parte larga. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese tipo de información? No sé si ya se entendió, yo creo que sí, ya traté de explicarlo una y otra vez hasta que ustedes lo entiendan. Probablemente que lo has entendido, si no se ha entendido esta parte del video, otra vez repite el video y lo vas a entender y te vas. Sí o sí vas a entender. Yo sé que este tipo de informaciones es un poco compleja porque nadie lo explica justamente por la complejidad. O no, quizás por la complejidad, quizás por desconocimiento, pero no sé. Pero, como les digo, es un poco complejo entender todo esto. ¿Veis? Entonces, Melanio, ¿cómo es posible? ¿Cómo es lo que voy a utilizar? Ya entendí esta parte del video. Entonces, lo que tú tienes que hacer, chicos, es compartir tu internet del celular a tu ordenador. Y pones aquí, en el caso mío, ahorita no tengo mi antita, en este tú tendrías que tener wifi y conectarte al internet. Es cuando compartes tus datos, tu internet de tu celular a otra persona, es idéntico, es igualito. Si no sabes, pues, chicos, googlea mejor y dice cómo compartir mi internet a otro dispositivo y al final de cuentas es conectar nada más. Te pones tu usuario, tu contraseña y te conectas. Entonces, de esa manera, tú puedes utilizar ese tipo de cosas. Y eso se utiliza así. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Tú pones en modo avión, compartes tu internet y te conectas con este usuario. En este caso, sería, te conectas con este usuario, tú apagas tus datos, vamos a ir más allá, tú apagas eso, terminas trabajar en este computador, en este sitio web, en este browser, en este caso. Lo que vas a hacer es apagas tus datos móviles, te desconectas datos móviles, pones en modo avión, otra vez pones en modo avión, habilitas el modo avión, desquitas, es decir, y compartes otra vez internet. Entonces ingresas con el segundo perfil, así sucesivamente. Habilitas, una vez que tú terminas de trabajar con el perfil número 2, te deshabilitas de tu celular o pones en modo avión, chequeas que cada acción que tú hagas, chequea, a los primeros inicios chequea si está cambiándose efectivamente. Entonces, así vas trabajando con el segundo, tercero, cuarto, quinto. Esto se puede trabajar tranquilamente, ahí hay forma de automatizarlo, pues sí hay formas de automatizarlo y no voy a explicarlo en esta parte del video, solo quiero que le entiendan cómo es lo que funciona. Entonces, así, hasta esa parte, chicos, tienes una contingencia más o menos de un 66%. Al primer nivel tú tenías una contingencia de 33% y la mayoría por eso es lo que queda bloqueado. Para esta parte del video, si tú haces tal como está, te lo estoy explicando, tú vas a tener una contingencia pues a nivel 2, como se dice, una contingencia del 66%. Aproximadamente, es una simulación que yo estoy dando, tampoco son exacto lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, chicos, vamos a pasar al tercer nivel. El tercer nivel se le conoce como el nivel de calentamiento de perfiles. Hay muchas personas que comienzan a hacer muy bien estos algoritmos, el primer paso, el segundo paso, pero cometen el error en el tercer nivel. Es el calentamiento, aunque es el más fácil y es el más obvio de todos. ¿Cómo es lo que funciona esto, Melanio, del tercer nivel de calentamiento de perfiles? Cuando tú te creas, la mayoría de las personas cometen ese error, cuando tú creas este usuario, un nuevo usuario, en este caso, ¿cuánto tenía? No sé cuándo tengo, 5, 6 creo. En este caso, yo me creo una cuenta usuario, un browser nuevo, un computador, simulo ser un nuevo computador. La mayoría de las personas que hacen, se crean directamente, entran directamente a Facebook. Eso no puede ser, pues, chicos. Cuando ustedes navegan en internet, cuando tú te compras el primer computador, tú no te metes directamente a Facebook. Primero, mira, simula ser una persona muy corriente, una persona racional. ¿Qué hace una persona muy corriente? Entra cómo crear Gmail, o se crea su cuenta email. Cómo crear cuenta Microsoft, se crea su cuenta Microsoft, navega, chequea cómo instalar un driver, busca ese tipo de información. Eso se le conoce como historial o almacenamiento de cookie. El historial, en pocas palabras, entiéndenlo como historial, y al final tiene unos almacenamientos en caché. Este se le conoce como los cookies. Entonces, la mayoría de las personas
tratan de hacer y el primer bloqueo que llega, el primer bloqueo, ni bien que hacen, el bloqueo llega por ahí. Hay muchas personas que me dicen, Melanio, tengo ya 2 años de perfil de antigüedad, pero mi cuenta perfil ha sido bloqueado. ¿Qué puedo hacer o qué puede estar pasando? Es muy sencillo y yo te voy a decir una cosa muy loca. Tú tienes un perfil de 2 años y ha sido bloqueado. Yo tengo un perfil de 1 mes creado, ya corro campañas de conversión y no es bloqueado. ¿A qué se debe? La misma lógica. Ustedes tienen que entender que ustedes tienen que simular ser una persona real. ¿Cómo es lo que navega una persona real? Todos los días hace algo esa persona. Cuando se crea Facebook es más adicto todavía, entra a ver novelas, entra a ver amigos, se comienza a contactar con amigos, comienzas a simula o simulan ser, o no simulan en sí las personas reales, sino hacen eso, ese patrón tiene sí o sí. Facebook lo sabe que ese patrón se maneja de esa manera. Entonces lo que ustedes único que tienen que hacer para hacer el calentamiento de perfil, chicos, tienen que simular ser una persona, sencillo. Eh, Piensa, el primer día puedes crear, por ejemplo, una semana, en este caso, por ejemplo, entras aquí, comienzas a hacer historial, no creas directamente, cuando ya creas estas herramientas, no creas automáticamente Facebook, sino vas viendo noticias, por ejemplo, yo la caliento, por ejemplo, una semana tranquilamente, estoy navegando, buscando diferentes tipos de información. Entonces, eso me permite que yo ya tengo un historial, al final, ya pasando una semana aproximadamente, yo creo recién mi cuenta de Facebook. Y entonces no me cae un checkpoint automáticamente. Pero Melanio, ¿tú lo creas tus cuentas personales? Sí, yo creo mis cuentas personales, yo pido de mis familiares cercanos, en este caso, hay personas que lo compran, y perfecto, en esta parte no voy a hablar de ese tipo por políticas de la propia plataforma, pero yo sí hago desde mis familiares, de mi amigo, de mi amiga, de mis padres, de mis tíos, de mi hermano, de mi sobrino, dentro de mi familia tengo casi 20 personas y 20 perfiles, pues tranquilamente, y yo puedo hacer funcionar todo esto a perfección. Entonces, a lo que voy, chicos, no les quiero regalar un patrón específico que tengo que hacer día 1, día 2, día 3. Pueden crearse ese patrón si quieren, si quieren crear varios perfiles, pueden hacerse ese patrón, pero no sigan un patrón específico qué cosas tengo que hacer diario. Pero sí sería recomendable que ustedes anoten qué están haciendo el día 1, qué hacen el día 2, cómo están calentando, cómo hacer una cuenta publicitaria, cuándo la han creado, todo eso. Y cuando tú tienes bien mapeado y cuando tienes varios perfiles, te permite, esta cuenta ya está activa, esta cuenta ya puedo correr campaña, esta cuenta está ya casi lista, esta cuenta recién está comenzando. Esa cosa ya tienes que ir anotando en otra parte. En mi caso muy particular, yo utilizo Notion. Quizás en otros próximos videos yo les explique cómo es lo que funciona. Pues si alguien quiere, pues déjenme en la parte de los comentarios de qué otro tema podemos hablar. Pero esta parte del video quería concluir con eso. El calentamiento del perfil es muy sencillo. Es muy sencillo como ustedes lo vieron. Simplemente tienen que ir creando como una persona única. Esto ha sido, chicos, en los tres niveles, las tres mejores niveles a nivel de contingencia en lugar. Si no has entendido, como dije antes, chicos, repite y vuelve a repetir el video, y si una vez que tú lo entiendas, esto va a ir un paso más adelante que los demás que están en el mercado. Pues sin nada más de decirte, chicos, como siempre, si te ha gustado el contenido, dame un pulgar arriba, suscríbete, déjame un comentario, ¿qué te pareció? Pues eso me anima también, pues eso me anima a seguir creando contenidos para que más personas lo puedan aprender. Y si tú tienes un amigo, un marketer, y muchas personas que estamos aquí, tenemos muchos amigos que son marketers, muchas personas que están comenzando en Facebook Ads, muchas personas que tienen productos dentro del mercado o productos físicos o están incursionando dentro de algunas plataformas, pues comparte este tipo de informaciones, chicos, pues eso me ayuda bastante a mí. Pues dicho eso, chicos, eso fue todo por la parte del video de hoy. Espero que haberles gustado y nos vemos hasta un próximo video. Saludos. Bye bye.